debates políticos en las redes sociales parecen haber subido la temperatura, especialmente durante el último tiempo. Esto además lo reflejó un informe de la consultora ADOC. Y lo que se observa es que a partir de la campaña electoral del 2023 y durante los primeros meses de gestión de Javier Milei, aumentaron notoriamente los niveles de agresividad en la conversación pública. Vamos a repasar. Violencia política digital. 23 millones de insultos fueron publicados por los usuarios argentinos en los últimos 2 años. La tendencia hacia un incremento de la violencia política se manifiesta y el pico máximo fue durante la campaña electoral de 2023 con un promedio de 1 millón de insultos por mes. Pero además, ¿cuánto influye la política? Milei propone una estética del insulto que el sistema político convalida. El sistema mediático replica, pero también convalida. Y además, según este estudio, ¿a quién atacan estos insultos? Bueno, Milei emitió más de 90 insultos en los últimos 3 meses de 2024. Además, Milei es el cuarto usuario que más agresiones emitió en sus posteos de X en los últimos 60 días de 2024. Cristina Fernández de Kirchner fue la que más insultos recibió, más de 500.000 en todo el año 2024. Y del cierre en Parque Lezama al discurso de Davos, el presidente Javier Milei usa sus discursos como un arma política. ¿Disruptivo o violento? Bueno, vamos a hablar de esta cuestión porque no es un tema menor. Y para esto convocamos al exministro de Cultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Pablo Avelluto. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Muy bien. Bueno, Pablo, me interesa mucho tu mirada sobre la cuestión de ser disruptivo o respaldar y sostener la agresión como una herramienta válida en la política. Bueno, no son contradictorias las dos opciones. Desde mi punto de vista, la disrupción es la disrupción es parte de nuestra época, es una parte constitutiva de nuestra época en la cual las redes sociales han tenido un rol y un crecimiento por lo menos que le ha costado alcanzar a buena parte de la comunicación política. La comunicación política estaba basada, de alguna manera, en argumentar. La comunicación política ha pasado a estar centrada en insultar, que es este movimiento que en la Argentina lidera Milei, pero que se expresa con la misma lógica en los distintos países y con los distintos líderes con los que Milei se referencia. Indudablemente es y es un cambio muy complejo para quienes intervienen, que es un cambio muy, muy complejo para los actores de la política, porque la opción de entrar en el juego del insulto y del agravio es una opción tentadora para estar a la altura del espíritu de la época. Pero lo importante para mí, frente a los climas de época, y esta es mi posición político-personal, es que hay que enfrentar los climas de época. No son determinaciones. Ahora, ¿por qué la sociedad lo acepta, lo respalda y además lo vota? Bueno, porque no es un fenómeno ajeno a la Argentina. Ya hemos vivido cosas parecidas. ¿Estos somos? No con esta intensidad. En parte sí. En parte sí. Milei no vino de un plato volador. Uno puede decir, la idea del insulto en la política sí es extraordinariamente singular en él. Nosotros podríamos contar con los dedos de una mano discursos violentos de otros líderes políticos en otros momentos de la historia. Pero son discursos, fueron una vez. En Milei no podríamos recordarlos todos porque precisamente por lo que señalaba el informe son
son tantos y todos los días. Mi percepción es que el ayornarse a la política contemporánea implica perder aquello para lo cual la política fue construida, que es el debate, la argumentación. Y esto que Milei trae, lamentablemente no es nuevo, ha estado, digo, mezclado en general con momentos de euforia financiera. Pablo, sí. Soy Jorge Elías, ¿cómo estás? Caímos en la trampa los periodistas y los medios de comunicación al replicar estos mensajes ya sea de un lado o del otro del mostrador. Sí, no sé si en la trampa, cayeron en la época. Y eso es una dificultad que propone al viejo mundo. Hay detrás de esto una cuestión generacional y de épocas y de ayornamiento. Ahora, la pregunta es, este movimiento es un movimiento que empieza en el lenguaje. De alguna manera, como todos los movimientos políticos. Y sus consecuencias, este es mi hijo el que aparece, digo, para no distraerlo. Lo estamos viendo y por suerte nos saca del eje de la violencia, Pablo, tranquilo, entendemos todo. Muy bien, pero no, lo que te quiero decir es, este movimiento se basa en una transformación radical del orden social. No tiene que ver con la alternancia a la que estábamos acostumbrados. Y un poco entender esta época nos lleva a la amenaza de perder nuestra identidad. Digo, yo no quiero una política basada en el insulto. No quiero una política basada... Porque además ya lo viví. Claro. No es el primero Milei que llama zurdos de mierda a sus opositores. No es el primero. Ahora, por supuesto, esto genera efectos, sube y baja desde el poder hacia la sociedad. Pablo. Y maneras de funcionarnos que estaban inhabilitadas hoy son toleradas y hasta promovidas. El riesgo de, por un lado, perder la capacidad de pensar la política y sostener ideas. Esto por un lado. Y el otro riesgo. ¿Hasta dónde la capacidad de sostener el insulto, el agravio y la descalificación, reproducida por todos los canales, no puede llegar a trasladarse a la calle? ¿O estamos maduros como para decir, no, basta hasta acá? Ojalá pudiera decir que sí, pero no lo sé. Mira, la violencia, como decía, siempre está antecedida por las palabras. Claro. Pero el momento en el que la violencia empieza puede ser una chispa. Digo, quienes han sido testigos de episodios violentos en canchas de fútbol, lo saben bien eso. Digo, el momento en el cual, y lo vemos, ¿no? Esta cuestión de la agresión física cada tanto en manifestaciones de un lado, del otro. El problema es, ¿qué hacemos los que queremos integrar la sociedad y no seguir partiéndola en pedacitos como si fuera una torta, digo, en platos separados de gente que no entra en contacto entre sí porque pertenece a tribus diferentes en esta polarización? Digo, yo pensé que después de la polarización con el kirchnerismo era como que nos íbamos a curar un poco de eso. Bueno. Digo, el hecho recordaba hoy cuando Macri asumió en 2015, su lema era unir a los argentinos. Bueno, pero resulta que la polarización... Hoy el negocio es dividir a los argentinos. Claro, porque la polarización es funcional a la política, no importa si estás en la izquierda, en la derecha o en el centro. Totalmente. Nosotros, digo, de la batalla cultural también hablaba el kirchnerismo en sus años de esplendor. Ellos también tenían su batalla por el sentido que dar y que ganar como parte de su transformación o de la transformación que ellos imaginaban que estaban haciendo o llevando a cabo. Digo, del mismo modo, hoy sucede exactamente lo mismo, solo que sucede con una intensidad mucho mayor. Y eso empieza también a apelar a valores que dábamos por sentados y que de pronto nos damos cuenta que ya no están tan
dados por sentados por otros grupos de nuestros compatriotas. Claro. Eso creo que es para mí uno de los principales peligros que encierra esta época. Y una de las principales esperanzas, que es que personas que hasta hace muy poquito estábamos muy enfrentadas por cuestiones políticas, pero que sosteníamos unos ciertos consensos. Lo expresó de un modo muy contundente y grandilocuente, como es su estilo, Santiago Caputo, o el supuesto Santiago Caputo que maneja la cuenta de Twitter que le atribuye, cuando dijo escribió el consenso alfonsinista estalló en 1000 pedazos. Claro, este fin de semana esas cuentas del gobierno, el vocero de John, que se atribuye a Santiago Caputo, estuvieron muy activas, en un tono muy elevado, muy agresivo también, ¿no? Y uno de los puntos que atacaron fue justamente eso, la posibilidad de poder tener el consenso democrático que después de un gobierno, como fue el gobierno militar, en la dictadura militar, dejó tantas esquirlas y tanto daño en la sociedad argentina. Y dijo, bueno, eso ya no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para poder unir aquellos segmentos que tal vez piensan diferente, y está muy bien pensar diferente, para defender valores que hacen a la convivencia en democracia? Exacto. Bueno, lo primero es entender qué es lo que está en juego. Y creo que el sábado que viene, en la marcha que se ha convocado de los distintos grupos LGBTX, creo que la convocatoria va a ser muy amplia y es una oportunidad para esto que vos señalabas. Es una oportunidad para encontrarse juntos, personas que por ahí tenemos caminos recorridos diferentes, tenemos puntos de vista diferentes, incluso que hemos confrontado cuando uno fue oficialismo o fue opositor de otros. Pero hoy creo que lo que está en juego es más grande, es más importante y de vuelta hace a nuestra identidad. Digo, el problema con el mileísmo, para mí el problema principal, es que ellos no imaginan la alternancia. Ellos vienen a cambiar el país, a refundarlo sobre la base de lo que para ellos es más importante. Por eso el presidente habló en Davos de su batalla cultural. Porque para él es más importante su batalla cultural que su batalla por la economía y por la inflación. En todo caso, esa batalla es un paso necesario, una condición necesaria para su verdadero sentido, que es la batalla cultural a nivel global, digo, con su amigo Elon Musk, como él lo llama, y Víctor Orbán, y bueno, y toda la coalición de extrema derecha que crece en el mundo. También, y ahí también las dimensiones del narcisismo de los personajes de la política tiene su rol. Pablo. Digo, jugar en la escena mundial es algo que a los argentinos nos ha gustado muchas veces. Cuando fue los meses terribles de 1982, durante la Guerra de las Malvinas, también estaba ese deseo de ser protagonistas, como lo estuvo en 1978. Digo, ese momento en el cual los argentinos un poco enloquecemos, lo hemos vivido en otras ocasiones y deberíamos aprender y evitar vivirlo otra vez. Es Pablo Avelluto, fue ministro de Cultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, un hombre de la cultura, del periodismo, de los medios, la literatura también. Te agradecemos mucho esta posibilidad de pensar juntos estos temas. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la calle, pero también en la política durante las próximas semanas para ver cómo madura esta situación. Estamos en contacto y gracias por estar aquí en Noticias a las 20:30. Muchísimas gracias y un abrazo a ambos acá de los dos. Un beso a tu hijo. Hasta luego. Chau.